8:36 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar al doctor Andrés Páez Benalcázar, candidato a la alcaldía de Quito por la coalición Sociedad Patriótica, Democracia Sí y Acción Democrática, para hablar sobre las propuestas que tiene para Quito. Y más allá del plan que le vamos a pedir que nos resuma, si quisiera empezar por algo que Quito requiere una explicación. ¿Cómo defender a Quito, que fue casi destruida, octubre de 2019, junio de 2022? ¿Cómo defender a Quito? ¿Cómo liderar procesos para ponerse adelante y defenderle a Quito a fin de que no vuelva a ocurrir lo que tanto daño hizo y que no queremos que suceda? Doctor Andrés Páez, muy buen día. Gracias, Miguel, buenos días. Efectivamente, creo que ese es uno de los grandes temas que deben ser abordados en la campaña electoral, sobre todo porque la política es fundamentalmente testimonial. La política es una actividad en la cual nosotros tenemos que dar testimonio de nuestros actos. Y por supuesto, al hacer ese testimonio, estamos dando cuenta de qué manera estamos hechos. En junio del año 2022 yo estuve liderando la defensa de la ciudad de Quito. Más bien ahí creo que sería importante que la comunidad pregunte a los candidatos, los medios de comunicación pregunten a los candidatos dónde estaban, porque realmente no se los vio. Tampoco las autoridades, desgraciadamente. Quito merece una gran vocación de lucha y un liderazgo que tiene que ser recuperado. Y creo que nosotros debemos instrumentar un plan de seguridad, establecer un cuarto de mando permanente, 24 horas al día, 7 días de la semana, hacer un monitoreo permanente de los accesos a la capital y dejar en claro siempre de que todas las personas pueden venir a nuestra ciudad a protestar, a manifestarse, a expresar sus pareceres, por supuesto, y que aquí esta es una ciudad hospitalaria, siempre les va a abrir los brazos, y que el municipio les va a dar todas las facilidades para que puedan cumplir con sus propósitos, pero que nadie puede venir a destruir la capital como lo hicieron en octubre del 2019 y ahora en junio del año 2022. Yo creo que eso tiene que quedarle absolutamente claro a quienes vienen a protestar a la capital y dejar toda acción provoca que existe una agresión a la ciudad, habrá un municipio que sabrá reaccionar a tiempo en defensa de la integridad de la ciudad y también de la integridad de sus ciudadanos. Doctor Andrés Páez, resúmanos qué propone para Quito luego de este tema vital, la defensa de la capital. ¿Qué propone para Quito en resumen? La capital está asolada por una ola delincuencial que no tiene precedentes. Creo que debemos mejorar el número de cámaras que existen para controlar la seguridad, recuperar el 40% de las unidades de policía comunitaria que se encuentran o desmanteladas o cerradas o abandonadas. También debemos trabajar en el proyecto de tiendas, los locales comerciales, obviamente, botones de pánico al piso para que se puedan identificar rápidamente las alarmas. Hay que establecer también las alarmas comunitarias, hay que conectarse con la policía, hacer un convenio con la policía, darles lo suficiente para que puedan cumplir con su labor, darles todos los instrumentos para que puedan cumplir con su labor, pero fundamentalmente creo que todos los esfuerzos que hacen los municipios y el que vamos a hacer nosotros no servirán de mucho si es que siguen existiendo las normas penales protectoras de los delincuentes como existe hasta ahora, y si es que dentro de la función judicial existen algunos jueces y fiscales, que no son todos, porque hay jueces y fiscales que son correctos, jueces y fiscales que desgraciadamente se prestan para ser. Entonces, el 15 de mayo, en el día de la posesión, el presidente de la República recibirá de mis manos un proyecto de reformas legales. Ese proyecto está destinado a corregir los defectos
más penal, porque ese código es una vergüenza. Lo que tenemos que, como ciudadanos, exigir es contar con un código penal que responda a las víctimas de la delincuencia, que proteja a las víctimas de la delincuencia, que tenga un conjunto de derechos que ponga a buen recaudo a las víctimas de la delincuencia, no que sea lo que ahora es decir, una gran cantidad de garantías en favor de los delincuentes, mientras las víctimas están en la indefensión. La propia Defensoría Pública defiende únicamente a los infractores, no defiende a las víctimas de la delincuencia. Entonces, por eso también vamos a crear una unidad de atención a las víctimas de la delincuencia, porque ya llegó el momento de que los poderes públicos se ocupen de las mayorías, y una de esas mayorías son las víctimas de la delincuencia. Entonces, nuestro trabajo en la municipalidad va a estar enfocado a proteger, a defender, a otorgarles garantías y a impulsar reformas legales para el amparo de las víctimas a la delincuencia, que son quienes merecen la atención y la protección del Estado. No estoy diciendo que a los infractores haya que torturarles ni nada parecido, pero lo que sí estoy diciendo es que estoy en contra de una absoluta desigualdad entre las víctimas de la delincuencia y las enormes garantías que tienen los delincuentes. Vamos a trabajar para que esas víctimas de la delincuencia también reivindiquen sus derechos humanos, porque yo soy partidario de los derechos humanos, pero creo que en primer lugar los derechos humanos tienen que ser aplicados en favor de las víctimas de la delincuencia. Creo que este país ha estado patas arriba desde hace 15 años y hay que volver a ponerlo de pie, hay que enderezarlo, hay que corregir estas distorsiones que nacen del garantismo chavista, y creo que nosotros tenemos derecho a vivir en paz, en tranquilidad. Y por cierto, si es que hay personas de otras nacionalidades que quieren venir al país, son siempre bienvenidas, que vengan, que pongan negocios. Si tienen un trabajo, pues está muy bien, perfecto, pero si vienen a delinquir, vamos a exigir que sean deportadas, porque no tenemos por qué tolerar que venga gente violenta a dañar nuestra ciudad y a dañar a nuestra gente. Entonces, creo que el enfoque fundamental en materia de seguridad es ese, Miguel. Bien, siendo importante y prioritario seguridad, quiero plantearle otro tema que es fundamental, doctor Andrés Páez. ¿Cómo lograr una solución integral al tema de la movilidad? Cierto es que el metro es parte de esa solución, no todo, será muy importante cuando comience a funcionar, pero ¿cómo darle una solución integral al tema de movilidad en Quito? El metro es una parte. Yo soy el que más deseo de que entre a funcionar con esta administración, ojalá así sea. Voy a publicar en los próximos días un video explicativo de cuáles son las razones que dificultan la entrada en operación del metro, pero al mismo tiempo cuáles son las soluciones para eso. Además, voy a mencionar que el metro tiene que ser el eje articulador de un sistema integrado de transporte, en donde tienen que conectarse algunos otros proyectos viales que son fundamentales. El primero, prolongar el metro, bien sea a través de trenes eléctricos o de buses, porque al momento la sostenibilidad financiera no da para seguir haciendo túneles, pero a través de estos otros mecanismos hay que proyectar el metro hasta la zona de Calderón, Carapungo, Marianitas, Zavala, Ciudad Bicentenario, La Comuna, y otro ramal que tiene que ir hasta La Ofelia. Eso permitirá abastecerle al metro de alrededor de 140,000 pasajeros. Por otro lado, al sur de la ciudad, desde la estación del Recreo, tiene que producirse una extensión en un proyecto que yo lo he llamado el Tranvía del Sur, que utilizando las rieles del tren que están ya instaladas, lo cual significa la mitad de la inversión, pueda ir hasta la curva de Santa Rosa. Ese proyecto es ambicioso, es realizable, es técnicamente viable y por supuesto es financiable también. Aparte de eso, habrá que desarrollar otras medidas. Hay que resolver un problema muy agudo para la sociedad, que es el túnel Guayasamín. Ahí el problema de la solución vial está sometido al momento a un proceso arbitral en Bogotá. Cuando se produzca un desenlace, que entiendo será ya mismo, entonces tendremos que ver cuál es la opción, pero necesitamos o bien ejecutar
esa solución vial Guayasamín, o bien hacer otro túnel, pero hay que tomar una medida rápida, inmediata y eficiente, trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, para resolver el problema del túnel a Guayasamín, porque no hay derecho que la gente para entrar a Quito se demore 1 hora y a veces para salir de Quito 1 hora o más. Entonces, ese es un problema que hay que resolver. Ahora bien, al sur, desde la parada Morán Valverde del metro de Quito, hay que hacer también una solución vial que vaya hasta Conocoto y de esa manera desintoxicar primero las vías longitudinales del sur, segundo el tráfico en el trébol de toda esa cantidad de vehículos que viene hasta el trébol para tomar la autopista general Rumiñahui. Este tráfico se desplazará directamente hasta Conocoto, de Conocoto saldrá a la E35 y directamente al aeropuerto. Entonces es una solución vial importante, y también hay que desarrollar proyectos de parqueaderos bajo tierra, especialmente en el hipercentro de Quito, en donde se concentra el 67% de las actividades comerciales de la ciudad. Entonces es necesario hacer estos estacionamientos fundamentalmente debajo del Parque La Carolina, en un número aproximado de 3.000, que permita desahogar el tráfico de las calles, de manera de que los sitios que están ocupados por carros estacionados se conviertan en vías de circulación. Eso va a permitir también desintoxicar el tema del tráfico en el hipercentro. Aparte de eso, hay que desarrollar una nueva obra vial en la Simón Bolívar, a la altura del centro comercial El Portal, para hacer el paso a desnivel desde la Simón Bolívar, que se ha convertido en un cuello de botella, para seguir en su prolongación hacia la mitad del mundo. Creo que también hay que pensar en los primeros 19 kilómetros de la perimetral de la Simón Bolívar, que entiendo en más de un 80% ya están expropiados, y que son soluciones viales para los cuales existen inversionistas que están deseosos de poner su dinero y dedicarse a hacer esa construcción, porque evidentemente algunas de estas obras tendrán que funcionar a través de peajes, lo cual sucede en todas partes del mundo. Yo creo que lo que a la gente le interesa es tener bienestar, y parte del bienestar pues es contribuir para mejorar estas soluciones viales que se proponen. Es decir, Miguel, hay un conjunto de medidas que se complementan también con una mejor cultura vial, una como desencajadas, y el desarrollo de otras en lugares donde se requiere impulsar las ciclovías. Eso también es parte de este sistema integrado. Así que creo que todas estas medidas exigen que tengamos un elenco técnico de primer nivel que se encargue de todas ellas para poder sacar adelante estos ambiciosos proyectos. Doctor Andrés Páez, ¿y cómo lograr un pleno ordenamiento territorial? Aquí hay contusiones informales, más aún cuando tenemos amenazas latentes, el Cotopaxi que está echando ceniza, los movimientos telúricos. Es decir, ¿cómo lograr un ordenamiento territorial y ordenar, perdón la redundancia, estas contusiones informales? Bueno, la primera cosa es que hay que regular el tema de la Secretaría de Territorio y de la Comisión de Suelo del Consejo Municipal, porque hay que investigar una serie de irregularidades que allí se han cometido, y que se han entregado permisos como propagandas de circo para hacer proyectos en lugares que definitivamente no se deben hacer. Yo voy a respetar de manera absolutamente irrestricta el tema de la cota de los 2.650 metros y también la cota de los 3.000 metros. Fenómenos y desastres naturales, la primera cosa. En segundo lugar, hay que regularizar la situación de los inmuebles a nivel general. Imagínese usted, Miguel, que existe un 60% de inmuebles que no están regularizados en la capital. Hay que regularizarlos y hay que hacerlo rápido, de manera de que todas esas personas, primero, puedan tener un título de tierras, quienes no lo tienen,
Y segundo, sus construcciones regularizadas con algunas observaciones de manera de que se observen normas técnicas básicas que les pongan a esas mismas personas, va a buen recaudo, porque ante un fenómeno telúrico podrían ver sus casas desplomadas, y eso no deseamos. Creo que hay un alto riesgo en cuanto a construcciones informales que ponen en riesgo, valga la redundancia, la vida de nuestros habitantes, y por lo tanto es necesario corregir ese tipo de construcciones. En tercer lugar, el desarrollo urbanístico de la ciudad tiene que ser armónico, tiene que haber un acuerdo entre el municipio y el sector privado para articular acciones de manera de que podamos nosotros aprobar y apoyar proyectos inmobiliarios en zonas donde realmente en este momento se requiere hacerlo. Hay un abandono de inmuebles en avenidas como la 10 de agosto, la América, la propia avenida Amazonas desde la Colón hacia la Patria. Hay un abandono de inmuebles también en la avenida La Prensa porque perdió su eje fundamental que era el antiguo aeropuerto. Y también hay zonas alrededor del antiguo aeropuerto que pueden ser desarrolladas en proyectos inmobiliarios de gran magnitud. Creo que para esto debemos acordar con el sector privado y decirles, la gente está bien que desee vivir fuera de Quito, pero digamos del casco urbano de Quito, en los valles. Pero también hay zonas dentro del casco urbano de Quito que pueden ser ocupadas perfectamente por esas personas y llamarlas para que vengan a rehabilitar Quito con proyectos inmobiliarios que sean interesantes, atractivos y asequibles desde el punto de vista económico. Entonces, a mí me parece que esto parte primero de la cogestión entre el municipio y el sector privado. En segundo lugar, yo he dicho, el municipio, si es que en una manzana donde se desarrolla un proyecto inmobiliario deja de cobrar impuestos prediales 2 años, el municipio propio, el mismo municipio se beneficia. ¿Por qué? Porque luego de 2 años cobrarás 40 o 50 impuestos prediales cuando ya los departamentos estén construidos y ya no cobrará lo de 8 medidores de agua, sino lo de 40 o 50 medidores de agua. Es decir, tenemos que entender que el sector privado también necesita estímulos, necesita garantías, pero el sector privado también necesita una ciudad digital y necesita evitar una tramitología que es abrumadora en Quito, abrumadora. La gente para sacar un permiso para un negocio, tiene que pasar días. Muchas veces la cantidad de permisos es insospechada. 20 permisos para poner un pequeño negocio. Cuando sacan el número 20 ya se ha caducado el permiso número 1. Trámites en el municipio que son interminables, que demoran años. Eso hay que terminar. La ciudad tiene que ser digital y tenemos que poner a nuestro personal a despachar todos esos trámites que están atrasados para favorecer a los ciudadanos. No hay ninguna razón de que esperen 2 meses, 3 meses, 6 meses, 10 meses, 1 año, para una simple consolidación de 2 inmuebles que están contiguos. Es decir, tenemos que trabajar con mucho sentido común, porque este exceso de tramitología es un verdadero tormento para los ciudadanos, y tenemos que trabajar en la ciudad digital, es decir, tenemos que digitalizar y automatizar el municipio en su totalidad, para que la gente pueda hacer una gran cantidad de trámites a través del internet, hacer filas en unas ventanillas en donde incluso en algunos casos son maltratadas las personas. Doctor Páez, a propósito de lo que usted señalaba en esto del ordenamiento territorial, hay un informe que hizo un reconocido urbanista, el arquitecto Fernando Carrión, que precisamente en la antepasada administración lo presentó. ¿Se pudiera tomar en cuenta estos documentos, estas investigaciones que incluso habrá tenido su costo para el municipio? No solamente eso, Miguel. Bueno, Fernando Carrión es un urbanista muy reconocido y de gran trayectoria en la ciudad, en el país e incluso a nivel internacional. Creo que nosotros tenemos que recoger todos esos aportes. Pero adicionalmente, te quiero mencionar algo. Existe una gran cantidad de proyectos en el municipio que estuvieron al departamento que se llamaba de proyectos y que ahora están distribuidos en diferentes secretarías. Hay que recoger todos esos proyectos, examinarlos porque ya están pagados, y creo que
podemos encontrar verdaderos tesoros. De hecho, los propios empleados municipales me han dicho que ahí hay auténticos tesoros. Tenemos que recoger estos proyectos, evaluarlos, ver cuáles están actualizados, ver cuáles son posibles de financiar, ver cuáles son objeto de cooperación internacional y comenzar a empujar estos proyectos para el beneficio de todos los ciudadanos. Creo que ese es un tema, un proceso en el que tenemos que empeñarnos desde antes de asumir las responsabilidades en el municipio formalmente el 15 de mayo del año 2023. Hay otros temas importantes que necesitan Quito su desarrollo, como el turismo. ¿Cómo piensa impulsar estos sectores dentro de un modelo de gestión, doctor Andrés Páez? No habrá turismo si es que no hay seguridad, Miguel. Esa es la primera regla. En ninguna ciudad insegura se desarrolla el turismo. Tenemos que apostarle agresivamente a hacer que Quito sea una ciudad segura. Tenemos que recuperar el centro histórico. Hay que librarlo del secuestro que tiene el centro histórico en manos de gente indeseable, de gente que se ha tomado por invasión ciertos inmuebles que incluso son del municipio de Quito, ahí en el centro histórico, que los han convertido en guaridas, en sitio para expendio y consumo de drogas y para esconder las cosas que roban y como sitios estratégicos para sus planes de robos, de asaltos a la gente. Entonces hay que recuperar el centro histórico. Tercero, hay que abrir el tema del turismo a la inversión nacional e internacional, comenzando por una enorme cantidad de inmuebles que pueden ser destinados al turismo como se lo ha hecho en grandes ciudades del mundo. Y ese es uno de los empeños que tenemos, hacer una profunda intervención del centro histórico para, primero, conservar el patrimonio, mantenerlo, darle continuidad a la tarea que tiene el patrimonio en este momento desde el punto de vista cultural, pero agregar valor al centro histórico, haciendo que una enorme cantidad de inmuebles pasen de restaurantes, de hoteles de primer nivel y también de viviendas para que las personas puedan tener el lujo y el privilegio de vivir en el centro histórico de Quito como lo sienten los madrileños que viven en el centro de Madrid. Es decir, tenemos que impulsar ese tipo de medidas. En cuarto lugar, tenemos que acordar con los empresarios turísticos de restaurantes y en general los operadores de hoteles y de todas las actividades vinculadas al turismo, tenemos que acordar con ellos de qué manera vamos a sumar esfuerzos para hacer que el turismo en nuestra ciudad crezca. No es solamente el centro histórico, es la mitad del mundo también. Son las 33 parroquias rurales de Quito que ofrecen enormes atractivos turísticos. Es el Chocó andino como destino turístico de carácter ecológico. Es también otras zonas de la ciudad que, aunque no están en un enclave de casco colonial, evidentemente tienen una gran riqueza y a la gente les interesará, pero además hay que desarrollar otro tipo de proyectos. Por ejemplo, en la mitad del mundo no podemos seguir teniendo ese mamotreto que es el edificio de UNASUR desocupado. Vamos a pedirle al gobierno que nos entregue ese edificio para allí desarrollar un gran centro de atractivo turístico que sea administrado por el municipio de Quito, y nos pondremos de acuerdo con el Consejo Provincial, que es el que administra la ciudad mitad del mundo, para ver de qué manera cogestionamos las dos entidades. Y creo que todos esos temas van a ser importantes. También hay que pensar en aspectos de carácter tributario, es decir, cómo desde el punto de vista tributario el municipio va a estimular a que se instalen negocios. Miguel, imagínese usted que para poner un negocio en La Ronda, en la calle La Ronda, en Quito, se necesita cumplir 120 requisitos. 120 requisitos, así como lo escucha. Eso es una barbaridad. Eso no puede pasar en Quito. Tenemos que nosotros impulsar que el número de requisitos y el número de trámites sea el menor posible.
de manera que la gente se sienta entusiasmada de poner un negocio. Otro tema que hay que desarrollar son los parqueaderos 24 horas en el centro histórico, porque a veces se desarrolla una actividad cultural y la gente a las 7 u 8 de la noche ya se ve apremiada de ir a recoger su carro porque los parqueaderos cierran a las 8, creo que máximo a las 9 de la noche. Eso no podemos permitir. Hay que tener parqueaderos que duren toda la noche. Para eso también es la automatización. Es decir, estamos trabajando en ser una ciudad atractiva para el turismo, pero también moderna, pero también eficiente. Es decir, que el turista se sienta tratado a gusto y que tenga prerrogativas de carácter tributario para que ellos gasten la mayor cantidad que sea posible comprando a nuestros artesanos. Ese es otro tema que tenemos que desarrollar. Mejores mercados artesanales. Dentro de mi plan de trabajo está el desarrollo en la zona de la Mariscal de un gran centro artesanal que permita albergar a una enorme cantidad de artesanos para darle, como en Ciudad de México, un sitio apropiado a los turistas que visitan la ciudad, con una enorme variedad de artesanías y de opciones para comprar. Es decir, hay un sinnúmero de cosas que podemos hacer. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues echando mano de los mejores técnicos que tengamos para que ellos se integren a la tarea. Los mejores técnicos que sea posible se integrarán a la tarea del municipio de Quito, cualquiera que sea su origen, los mejores técnicos. Yo lo que puedo hacer es un liderazgo político, pero los mejores técnicos son los que tienen que desarrollar la tarea técnica bajo ese liderazgo político y bajo un proyecto de una ciudad saludable, sostenible, ecológicamente amigable, y una ciudad segura, una ciudad respetuosa de los ciudadanos, respetuosa de los derechos de todos, una ciudad que crea en la economía, una ciudad que abrevie los trámites, una ciudad que pondere el esfuerzo de sus ciudadanos y una ciudad que se comprometa a salir adelante con el esfuerzo mancomunado de todos sus actores. Doctor Andrés Páez, el tema de servicios básicos, cómo optimizarlos, tema de recolección de la basura, ¿qué piensa hacer con el relleno sanitario, por favor? Lo que hay que hacer es contratar alta tecnología para poder superar los problemas que tenemos de la saturación que tienen los rellenos sanitarios en Quito, que es uno de los problemas más graves que estamos enfrentando. Hay máquinas en este momento que son de alta tecnología y que pueden ser adquiridas por el municipio de Quito mediante diversas modalidades, no necesariamente la compra, porque hay empresas que están interesadas, por ejemplo, en concesión del tratamiento de la basura, para con esas máquinas también, al mismo tiempo que se procesa y se trata la basura, se pueda hacer generación de energía eléctrica. Hay máquinas destinadas al compostaje, es decir, a aprovechar el 85% de los residuos de la capital. Son residuos orgánicos, por lo tanto pueden ser convertidos en el compostaje que necesitamos para nuestro proyecto de sembrar 1 millón de árboles en la ciudad de Quito, lo cual es un proyecto ambicioso pero absolutamente realizable a un número de 250,000 árboles anuales para arborizar la ciudad y darle zonas verdes a aquellas zonas que están densamente pobladas de ciudadanos, pero también con un exceso de cemento. Entonces, hay que darle árboles a la ciudad. Volviendo al tema de la basura, también hay que trabajar en un proyecto parecido al que está siendo instrumentado en la ciudad de Loja, que es un buen ejemplo, y creo que hay que copiar los buenos ejemplos de otras ciudades, como también recoger las buenas iniciativas de administraciones anteriores, porque yo jamás voy a decir todo lo pasado fue malo. Eso le provocó un enorme daño al país. Yo creo que hubo aciertos en las administraciones anteriores, luces y sombras, y creo que hay proyectos de administraciones anteriores que pueden ser recogidos y potenciados. Uno de ellos, por ejemplo, es al que me quiero precisamente referir, que es la clasificación de la basura, que como le decía, en Loja está siendo desarrollado ese proyecto, y la gente clasifica. Aquí algo se ha avanzado, pero ¿cuál es el problema? El carro recolector viene y vuelve a mezclar esos residuos, esos desechos. Entonces, tenemos que trabajar en la clasificación de la basura para optimizar el uso de los desechos
orgánicos, separar fundamentalmente lo que es plástico, separar el cartón y el papel y darle a cada uno de ellos un destino específico. Y también lo que es el tema de los desechos de construcciones, ¿no? Eso merece un tratamiento específico y ahí sí hay que tomar medidas muy serias para mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Desechos de las construcciones, porque evidentemente sus condiciones son realmente dolorosas y apremiantes. Hay que trabajar también con las recicladoras y con los gremios que están vinculados al reciclaje, porque tenemos que, aparte de ser ambientalmente amigables, desde el punto de vista de la salud ocupacional, tenemos que ser exigentes en el cumplimiento de las reglas que sean necesarias para que la gente que está vinculada al reciclaje pueda tener condiciones razonables para el desempeño de su trabajo. Y también en el caso de Emaceo tenemos que trabajar para recuperar cargadores frontales y laterales que no están en este momento en operación, mejorar internamente la estructuración de la empresa para darle mejor viabilidad, aunque le puedo comentar que existen zonas de la capital que tienen un servicio de recolección de basura de muy buena calidad, que todavía no ha llegado a la separación de los desechos, pero que en cuanto a tiempos, oportunidad y frecuencia de recolección de basura cumplen a cabalidad con esos horarios. Existen otras zonas en donde no se está dando eso y creo que en esas zonas es en donde hay que poner un especial esfuerzo para recuperando los cargadores frontales y laterales que no están siendo utilizados en este momento porque están dañados, especialmente por falta de repuestos, lo cual es algo que lo podemos corregir. Definitivamente en el momento en que nosotros hagamos eso, va a mejorar la operación de todos estos vehículos a favor de aquellas zonas en donde no se ha optimizado el tema de la recolección de basura. Bien, seguiremos hablando de los problemas de Quito. Al doctor Andrés Páez Benalcázar, candidato a la alcaldía de Quito por la coalición Sociedad Patriótica, Democracia Sí y Acción Democrática. Muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Muy buen día al doctor Andrés Páez. A usted, Miguel, gracias, buenos días. Un afectuoso saludo a todos los oyentes de Radio Democracia. Muy amable, muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y de debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia por Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Le recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya, y a todos los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les agradecemos y les deseamos un feliz martes. Muy buen día a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Espacio informativo. Este 18 de diciembre la Asamblea Nacional se va de vacaciones. Los legisladores del movimiento del expresidente Rafael Correa retomarán el próximo 3 de enero su actividad. Lamentablemente los parlamentarios se van sin dar respuesta a los ecuatorianos sobre temas de profunda preocupación. La inseguridad, la delincuencia, la extorsión, que son los males